Toledo Delgado, que nos vai falar do poblamiento de Silves en la época andalusí. Reitero mi agradecimiento a nuestros anfitriones portugueses y bueno, voy a tratar, siento también no poder hablar en portugués, voy a tratar de hablar despacio para que se entienda, ¿no? Lo que voy a exponer. El tema es el poblamiento de Silves. Se ha escrito, ya hay muchos estudios sobre Al-Ándalus, tratando además todos estos temas. Voy a utilizar con profusión lo que es las fuentes biográficas, que la verdad es que son una auténtica joya, aportándonos sobre todo mucha información, aunque de un sector muy determinado, lo que son los ulemas, sobre todo pues, los sabios religiosos. Bueno, de esta zona hablaré ahora, luego más adelante, de algunos estudios que se han hecho, por lo menos que yo conozca, ¿no? Bueno, sabido es que el 711 entraron tropas, sobre todo los ejércitos del 711 eran bereberes, fundamentalmente. Las tropas árabes entraron en el 712. Esos son conocidos como los baladiyún, los que se fueron asentando. Va a ser en el 741 los célebres yundíes, ahí van a ser los grandes ejércitos que van a entrar en Al-Ándalus con las tropas de Balj y que luego planteaban un grave problema en Córdoba, en toda esa zona, y fue el gobernador Abu Jattar el que lo repartió por los distintos territorios, sobre todo por la zona sur, que era la zona más arabizada, ¿no? Bien, se sabe pues eso, que fue el Yund de Egipto el que se estableció en esta zona, en toda la zona de Bella, de Oxonova y toda la parte del Algarve, aparte también en la zona de Tudmir. Fue ese Yund de Egipto, que eran árabes que venían de Egipto, pero que a su vez también tenían otras tribus. Y de ahí que no sea incompatible la información que nos da Al-Idrisi de que eran árabes yemeníes, sobre todo los que habían estado aquí establecidos en esta zona. La cita esa precisamente que se sabe, porque bueno, hay una serie, hay que distinguir siempre los autores que realmente nos aportan información de primera mano y luego ya autores que lo que hacen es copiar unos de otros, ¿no? Entonces, la célebre cita que se mencionaba de Al-Qaswini es un autor oriental que lo que hace es copiar, en este caso de Al-Idrisi, que es una de las fuentes que aporta mucha información, aunque sea del siglo XII, la está recopilando. Hay otra información anterior, sobre todo de Ar-Razi, otra de las fuentes fundamentales, aunque no se conserva completa, ¿no? esa fuente, pero a través de otras fuentes, como es, por ejemplo, también Al-Udri, sí se ha conservado. Aquí se iniciaron, en esos momentos, a partir del siglo VIII, se inició un proceso de arabización y también de islamización que fueron muy importantes y que además dieron lugar a muchos cambios. En esos momentos no hubo, aunque veamos y hablemos ahora de árabes, en realidad no hubo ningún tipo de expulsión de poblaciones, sino que eran la población autóctona de aquí, que de forma gradual se fue arabizando e islamizando. Entonces siempre ese sustrato, a diferencia de otra gran invasión que había sido anterior, que fue la romana. A mí me gusta siempre distinguir y marcar esa diferencia, porque la romana sí encontró una fuerte resistencia, porque sobre todo era una política imperialista que fueron ellos los que introdujeron el latín y luego dieron lugar a las lenguas romances.
Lo que sí esclavizaban a poblaciones autóctonas y, de hecho, pues todo lo que fue la romanización fue un proceso que se extendió muchísimo en el tiempo, ¿no? Por esa imposición de los ejércitos, de las legiones. En el siglo VIII fue muy diferente, porque se llevaba una política más integradora y, de hecho, también esa diversidad ahora en el mundo árabe, porque no solamente fue aquí en Al-Ándalus, sino en el Magreb, en todo ese tipo de lugares, pues se iniciaron esos mismos procesos de arabización y de islamización. Bien, como vemos, además, ellos también trajeron un modelo que, aunque había habido en la época romana, había habido grandes ciudades, de la que nos va a hablar ahora Federico, todo el proceso, toda la caída del Imperio Romano supuso una ruralización, un proceso de ruralización, y fueron precisamente los árabes los que volvieron a revitalizar las ciudades, porque traían un modelo sobre todo de esos grandes centros, lo que era la Meca y Medina. De hecho, bueno, Medina era Yathrib, pero pasó a ser Al-Madina, ¿no? Al-Madina, Al-Munawwara, la ciudad por excelencia, ese modelo que fueron exportando. Bien, en ese sentido, pues Silves, los datos que nos han salido en lo que hemos hecho de la poesía, que aunque, bueno, como digo, el estudio que yo voy a realizar ahora va a ser sobre más individuos, aparte de esos no 47, sino 31, que es del reino de Silves, ¿no? Pero bueno, es sintomático también porque la poesía, no lo dije en su momento, pero la poesía es clave, ¿no? La poesía en aquellos tiempos cumplía la función de la prensa de la época. Todo gobernante se rodeaba de su corte de poetas que lo adularan y también que dieran una buena imagen de él, ¿no? Aparte de que también, pues, todas las celebraciones, sobre todo musicales, entretenimiento y demás, tenían como trasfondo también la poesía, ¿no? Entonces, suponía también lo que ahora son todos esos eventos musicales. Bien. El universo de los que he estudiado han sido 76 personas, 76 individuos de Silves, más 17 de Faro. En esta zona, Manuela Marín, que es otra de las que ha estudiado, ella estaba en el CSIC de Madrid, y todos los estudios onomásticos que han desarrollado, sobre todo en torno a ese centro, tanto de Madrid como de Granada, ella estudió los ulemas de Bella. Los ulemas de Bella, que era un universo de 35, estudió 35. Ella también tiene un trabajo sobre, aquí, Silves, pero centrado en el sufismo, porque esto fue un centro sufí importante, aparte de Ibn Qasi, del que se mencionó, también Ibn Ghalib al-Ansari, del que hemos recogido algún poema en la antología, que fue amigo y discípulo de Ibn al-Arif de Almería. Bien, la primera cuestión, para estudiar ese poblamiento, pues vemos, nos da mucha información esos nombres, y por lo pronto son las nisbas, los adjetivos tribales que relacionan al individuo con una tribu. El que aquí veamos que en Silves prácticamente el 50% no tenían nisba tribal y el resto, pues un poco más del 50%, el 52 y algo, si la tuvieran, no quiere decir que fueran árabes, sino porque también ellos trajeron, eso lo estudió muy bien Pierre Guichard, todo lo que fue el modelo tribal, que se impuso ese modelo tribal, y lo que sí hacían era la población de aquí, en ocasiones tomaban esa nisba árabe por relación de clientela. Esa relación de clientela. A veces es difícil también ahora distinguir si era de un modo o de otro. Veremos que la mayoría de ellos, de los que tuvieron aquí nisba, van a ser por relación de clientela, es decir, que era población autóctona que se habían también arabizado en ese sentido también en el modelo tribal. Bien. Entre los árabes hay que distinguir siempre árabes del norte y árabes del sur, que estaban enfrentados. Aquí hubo muchas luchas en ese entorno.
Aquí lo he destacado en los estudios que hemos hecho de la Biblioteca de Al-Ándalus, aunque esto rebasa el estudio de la Biblioteca de Al-Ándalus porque integramos también a poblamientos que simplemente son intelectuales que no llegaron a escribir ninguna obra, sino simplemente que las transmitieron, ¿no? Los árabes del sur aparecen ahí en verde y los árabes del norte en rojo. Eso se constata, pues aquí vemos como pues mayoritariamente la nisba va a ser al-Lajmi, que va a ser la misma nisba de los abbadíes, esos árabes que se habían establecido también en la zona sevillana, aunque los sevillanos eran del Yun de Emesa, de Hims. También los más preponderantes de los árabes la nisba que más se dio en todo Al-Ándalus, eso lo estudió Maribel Fierro, era los ansaríes, pero era una nisba vacía de contenido porque los ansaríes eran quienes apoyaron a Mahoma cuando se trasladó en la hijra de la Meca a Medina. Entonces, pues aquí también mayoritariamente fue la nisba que más se dio en todo Al-Ándalus, por la razón esa también de que era una nisba no tan marcada, ¿no?, de contenido tribal. La nisba más típica y más fuerte de los árabes del norte van a ser los qaisíes, ¿no?, que aquí vemos también que hay un número importante de qaisíes. Lo que quiero también destacar, si ahí veis, en las que aparece marcado con color azul, es poblamiento bereber. Entonces quiere decir que aquí hubo al menos un poblamiento bereber, ¿no? Aparece una nisba, aunque sean muy particulares, los birsalíes, que siempre se relacionan con la zona de Carmona, ¿no? Puede ser ocurrir también que fuera, porque yo en Almería lo he constatado, cuando Sevilla en su política expansionista conquistó Carmona, por ejemplo, allí aparece una lápida en Almería de un birsalí militar que se refugió en Almería. Es posible que también algunos de esos birsalíes se refugiaran aquí antes de que Sevilla también lanzara sus zarpas sobre este territorio, ¿no? Al-Kutami también ahí aparece. Lo que sí es interesante también contrastarlo con los resultados que le salió a Manuela Marín, que en el caso de Bella eran maafiríes, la nisba de Almanzor, que en este caso no se constata en Silves. En cambio, la segunda tamimíes sí hay aquí, hay restos de esos tamimíes. Bueno, no voy a detenerme demasiado, como digo, todo parte del trabajo que hicimos en la Biblioteca de Al-Ándalus, pero también en lo que voy a explicar luego más adelante en otra de las intervenciones sobre la gran base de datos que tenemos ahora. Bien, voy a ir abreviando y simplemente resulta siempre interesante contrastar los datos, esas nisbas que aparecen aquí con las generales de todo Al-Ándalus, que más o menos en este caso pues vienen a coincidir. Voy a ir a otro elemento de ese poblamiento, que es el nombre propio que adoptaron. El nombre más frecuente fue Muhammad en todo Al-Ándalus, ¿no? Siempre lo más interesante es contrastar los resultados obtenidos en Silves, en esta zona, con los generales de Al-Ándalus, ¿no? Entonces, bueno, Muhammad, vemos ahí que en las distintas épocas, tanto el emirato, la E se refiere al emirato, la C del califato, las taifas, almorávide, almohade y nazaríes, siempre fue constante, ¿no? Aunque incluso lo que fue el nombre de Muhammad fue cada vez más usado en Al-Ándalus hasta llegar a su máximo en la época nazarí, que indica también una mayor islamización quizás también, ¿no? Aquí, tanto en Silves como en la zona de Faro, pues fue el nombre mayoritario, sobre todo aquí también en Silves. El segundo nombre en Al-Ándalus fue Ahmad, seguido de Abdallah, y vemos pues que si los resultados lo comprobamos, pues aquí resultó lo mismo, aunque se igualan Abdallah y Ahmad. Yo la cuestión que destaco aquí quizás como algo más sustancial, porque en ocasiones hay nombres que se dan más en un territorio, ¿no? Entonces aquí lo curioso es el nombre de Aisa. Aisa
ocupa un lugar muy preponderante. En esas modas muchas veces son por gobernantes, ¿no? En ese caso se le pone con asiduidad un nombre por destacar ese gobernante, como debió de ocurrir aquí. Aparte de la onomástica, una cosa que es muy interesante es estudiar el número de eslabones de cada una de las familias. Entonces, porque siempre cuanto más eslabones tiene, quiere decir que más arraigo tenía esa población y lo más seguro es que fuese árabe, ¿no? Y lo vamos a comprobar ahora porque una de las cosas más interesantes no es estudiar el individuo aislado, sino el individuo integrado en una familia, ¿no? Entonces, con lo cual, como veis aquí, de la mayoría conocemos solamente 2, 3 o 4 eslabones, lo cual quiere decir que lo más seguro es que era población autóctona que se había arabizado e islamizado, y lo que viene a indicar es que era una arabización o una islamización más reciente, en estos casos pues del padre, del abuelo o del bisabuelo. En esos casos solamente, pues como vemos ahí, aparece una con 14. Sí, bueno, vale, ha sido momentáneo. 14 eslabones, que esa lógicamente pues ha de ser una familia de origen árabe. Bueno, aquí he destacado las familias que se pueden agrupar, y como vemos, pues la de 14 eslabones, los Banu Muzayn, que fueron los que gobernaron en esta zona, y era una familia pues de claro origen árabe, ¿no? Ahí veis. Sí, vale. Sí. Bien, no me voy a detener porque, bueno, eso luego hablaré. Es un estudio que, bueno, en el CSIC se ha ido desarrollando, han hecho muchos estudios onomásticos, los célebres EOBA, pero desde mi punto de vista hay mucho todavía por avanzar. ¿Pero por qué? ¿Por acercarme o...? En la pila. Vale. Bueno, abrevio para no consumir tampoco demasiado tiempo. Todo este estudio es una de las cosas que voy a exponer. Sí, es muy interesante, sobre todo el estudio de las familias, ¿no? Ese estudio de familias. Nosotros en la Biblioteca de Al-Ándalus, pues, analizamos muchas de ellas. De Al-Ándalus. Uno de los grandes primeros poetas de Al-Ándalus fue Ar-Ramadi, el Imja. Recientemente ha traducido Jaime Sánchez Ratia en esta antología, y que... Bien, perfecto. Bueno, por eso que podemos ir viendo el análisis de algunas de estas, de como conocemos los Banu Alama Shantamari, que igual no tienen nisbas tribales, que debían de ser de poblaciones. Esta familia destacó en la Sevilla del siglo XI como grandes filólogos. Tenemos bastante información. Aquí tenemos los Banu Sufyan. La familia más que gobernó aquí, además de origen árabe, eran los Banu Muzayn. De ellos sí sabemos quién entró en Al-Ándalus, que fue ese Abul Jaud Muzayn, que va a ser el que va a ser el epónimo familiar. Lo que es curioso que originalmente se establecieron en Silves, pero luego lo vamos a ver que van a estar moviéndose también por centros importantes, Córdoba, Toledo y
y otros lugares, aunque luego van a ser los que van a gobernar aquí la taifa de Silves, ¿no? la que aparecerá. Lo vemos aquí sobre todo. Bueno, no quiero extenderme, luego voy a explicar un poco lo que vamos a hacer, porque también este estudio no lo he podido terminar, porque lo que interesa siempre también ponerlo en una gran relación con el resto de Al-Ándalus. Sí quería llamar la atención, bueno, concluyo para dar tiempo también más oportunidad a que hablen los demás, aparte que ya digo que voy a exponer el gran proyecto de la Fundación Im2File, que en parte ya es realidad, ¿no? Si lo contrastamos, Silves, este cuadro está publicado en la Biblioteca de Al-Ándalus, y no es que lo haya hecho aquí el proceso, ¿no? Sino que aquí se recogen las grandes poblaciones de Al-Ándalus numéricamente, ¿no? Entonces, pues Silves la recogimos ya de por sí, porque era una ciudad importante, ¿no? Evidentemente no al nivel de las de primer rango, ¿no? Sobre todo la primera que nos ha salido en los datos estadísticos, pues es Córdoba, que a pesar de que cayó en el siglo XIII, es la que aportó siempre, tuvo un mayor peso en toda la época, seguida de Sevilla y luego de Granada, ¿no? Para el cuarto puesto iban siempre compitiendo Málaga y Almería. Finalmente ganó Málaga, por la razón de que yo creo, y además estoy convencido, pues sobre todo cuando se analizan cada una de las épocas, por la conquista del 1147, ¿no? La cruzada fue una cruzada que afectó también, en este caso aquí en la zona de territorio portugués, fue Lisboa, que cayó, que de hecho pues, los portugueses no participaron en la de Almería porque estaban con su particular cruzada contra Lisboa, que ya en ese caso ya no se recuperó, y Tortosa también fueron. En el caso de Almería luego sí se rehizo. Sí he marcado siempre, por eso sí nos interesa mucho también, que creo que es muy interesante, ciudades que tienen crecimiento y decrecimiento. Siempre lo que hemos hecho ha sido contabilizar las personas que están nacidas en un sitio, sumarle a aquellas otras que habiendo nacido en otro sitio fallecen en esta localidad porque se establecen de forma permanente, así como restarle todas aquellas que habiendo nacido en un lugar van a fallecer en otro sitio donde se han establecido, ¿no? Entonces así vemos que Silves en general pues va a ser primero va a empezar a destacar en la época de las taifas, va a ser cuando aflora todo lo que es normal con lo que era previsible. En esa época va a tener un decrecimiento, en el sentido de que mucha población pues va a trasladarse, en este caso intelectuales, a Sevilla, que va a ser el gran centro. Luego vemos que en la época almorávide se estabiliza también, va a tener un buen peso, es decir, aquí aumentó esto, la arqueología tendría mucho que decir también para contrastar los datos de los que obtenemos a través de las fuentes con la arqueología, ¿no? con todo ello. Y luego sí se ve también que en la época almohade, que va a ser la época de mayor peso, ¿no? Es decir, vemos que hay si vemos la gente nacida aquí son 16 frente a 6 en la otra época. Y ya el decrecimiento que se produce es debido a todo lo que va a ser la caída de la ciudad en un primer término, la recuperación por los almohades y la caída definitiva de lo que ha salido aquí, ¿no? Bueno, pues concluyo con ello, pues con esa importancia de Silves, sobre todo en el contexto del Algarve, que era la ciudad más importante, y de hecho, bueno, pues tiene una gran alcazaba, ¿no? De la que hablaremos en otro momento. Pues nada, pues muchísimas gracias.